Propósito. Las personas internadas en Romero también tomaron la palabra en esa disputa y opinaron día tras día sobre la coyuntura social y política, a la par de los y las profesionales. Lograron un protagonismo que quisieron plasmar y formalizar en una publicación y armaron una revista, escrita exclusivamente desde el club, cuyo primer número se llamó Propósito y se distribuyó en diciembre de 1971. Dicha revista decía así: la forma en que se alimenta a los internados es indignante. Carecen de lo más elemental para tomar su alimento. Hay pocos platos para la cantidad de gente que habita dicha sala. No hay cubiertos, de manera que el enfermo tiene que alimentarse con las manos o llevarse el plato a la boca. Los pacientes que pasan su vida en el corral están completamente desnudos. Existe una sala destinada a recibir personas recién internadas. Los enfermos la llaman calabozo, y es precisamente eso, un calabozo con rejas y todo. En su interior se han colocado 8 camas que por lo general están ocupadas, pero como además los enfermos que están allí no disponen de medios para cubrir sus necesidades fisiológicas, hay en el interior una atmósfera casi irrespirable. No sabemos ciertamente por qué motivo o método psiquiátrico existe dicho calabozo en la sala. Muchos internados piensan que se hallan en una comisaría o cárcel en lugar de un hospital. Fragmento de La fuerza del silencio de Laura Constanzo. Buenas, ¿cómo andan? Hoy es viernes de nuevo en Psiquis, un programa más. Otro programa que habla de la identidad de este programa claramente. Vamos a estar hablando del llamado Melchor Romero, pero en realidad Alejandro Korn, que nos dimos cuenta investigando que era el nombre oficial. Pero bueno, popularmente se le conoce como el Melchor Romero, así que así lo vamos a llamar también en esta tarde. Saludo a la gente que está aquí alrededor, aquí Joaco a mi derecha. Buenas. Está por acá NASA y Gaia a mi izquierda. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Ahí del otro lado está Mati ayudándonos en la producción, metiéndole onda. Si me puede dar una camarita de allá afuera estaría bárbaro. También está Anto, nuestra excelente community manager. Está Diego en producción, nuestra invitada Dani que nos va a acompañar en un ratito. Y la gente de Zona Naranja que viene a manejar siempre acá por la radio. Así que bueno, eso, vamos a hablar del Melchor Romero y trajimos una invitada que es Daniela Rosas, la vamos a estar presentando en un ratito. Por ahora vamos con avisos parroquiales. Avisos parroquiales. ¿Arranca, Joaco? Bueno, no me voy a extender igual porque si no sería muy largo, pero sí avisar, o sea, ayer se hizo una jornada internacional también en apoyo, ¿no?, a todo lo que está pasando en Palestina, porque se cumplieron 77 años de lo que es conocido como Nakba, que se conoce como una catástrofe, ¿no?, que tiene que ver con todo el desplazamiento que hizo el Estado de Israel en el territorio palestino. Así que, bueno, eso primero y que esto sigue presente, así que es importante también reconocer este día y seguir visibilizando todo lo que está pasando, porque hay un genocidio en ese lugar, básicamente. Después 2 cosas que por ahí no voy a profundizar tanto, pero sí mencionarlas porque son relevantes. La próxima semana hay un paro docente de la UBA, del gremio de docentes. Todavía no se sabe qué implicancias va a tener en la Universidad de La Plata, o sea, no es que se han pronunciado todavía los gremios de nuestra universidad, pero sería importante también por todo lo que viene pasando. Y en este sentido les comento para que buscan, porque nos toca a todos. Va a haber una reforma universitaria que es parecida, o sea, es como la continuidad de la LES, que es todo lo que tiene que ver con privatización de contenidos. Bueno, ya están hablando de esta reforma, el CIN, que es lo que nuclea a todos los rectores de las universidades públicas, está negociando con Milei todo esto de la nueva reforma, que es eso, o sea, privatización de contenidos, flexibilización. Así que nada, yo creo que es importante que busquemos información, que estemos atentos a esto porque nos toca y también es parte de la necesidad de organizarnos por esto, pero por todo lo que viene pasando desde hace unos años y que venimos dando muchas peleas por el salario docente, por nuestras condiciones de cursada, de la facultad y todo. Así que nada, eso, a buscar información y seguir luchando. Bien, a mantenerse informados entonces. Y bueno, tenemos también un último aviso parroquial, que este sábado, o sea mañana, hay una peña folclórica, shows musicales, de danza, feria de emprendedores y otras cosas. Sería 17 de mayo a partir de las 12 horas en el Parque Cultural en 520 y
175. Perdón, estoy tan apurada que ya estaba diciendo Melchor Romero en mi cerebro. Pero bueno, se va a realizar ahí, en el Melchor Romero, que es el hospital sobre el que vamos a estar hablando hoy. Ahí tienen lo que sería el flyer. Y cualquier cosa, si necesitan más información y quieren saber más detalles, pueden entrar directamente a la página de Instagram, que la vamos a estar compartiendo desde nuestras redes. Sería eso. Excelente. ¿Algo más por decir? ¿Alguien más tiene...? No. A partir de esta hermosa editorial que nos propuso Luis, vamos a hablar un poco del contexto actual del Melchor Romero, de todo eso que él leyó de 1971 quedó. Y bueno, eso, viene una gran invitada. Estamos de vuelta aquí en Psiquis, esto es la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Tenemos nuestra invitada, ella es Daniela Rosas, es licenciada en Psicología de la UNLP y además es residente del Hospital Alejandro Korn, o Melchor Romero, como le vamos a llamar de ahora en adelante, más conocido por su nombre popular. ¿Cómo estás, Dani? Bien, un poco nerviosa, no voy a mentir, pero bien. Gracias por la invitación. Yo también estoy nervioso. Estamos todos nerviosos. Bien. Sí. Bueno, te invitamos porque creemos que este programa, puntualmente por el tema, es mejor tener a alguien que trabaje en el lugar, así no estamos como tirando fruta ni divagando, porque hay como muchos imaginarios sociales al respecto de lo que se hace y no se hace en ese lugar, ¿no? Y más que nada también como marcado en esto de la lucha por la desmanicomialización y demás, así que eso es bueno tener a alguien que está en el lugar y no nosotros tirando fruta. Así que te vamos a preguntar un par de cosas y vamos a ver qué pasa. Dale, buenísimo. ¿Quién quiere mandarle la primera? ¿Vos? Mándale. Sí. La primera habla un poco sobre la institución en sí y te queríamos preguntar en qué se especializa el hospital y cómo se aborda esta especialización. Bien, bueno, en su momento, cuando arranca el hospital, que en su momento sí era Melchor Romero, años más tarde fue Alejandro Korn, es un hospital especializado en salud mental. Vos ahí trajiste un libro que habla mucho sobre la historia, ahora podemos leer algunas partes, pero comienza siendo especializado en salud mental. Pero hoy en día ya no es solamente un hospital que atiende problemáticas de salud mental, sino que tiene la parte de hospital general ya hace bastantes años. Entonces, más allá de su gran trayectoria y su gran historia, es un hospital general que tiene atención médica, quirúrgica, neuro, traumatología y también obviamente todo equipo profesional y especializado en salud mental. Pero como que combina esas dos patas. Claro. Así que bueno, es también como el desafío constante de estar en un lugar que tiene toda una historia, como ustedes decían al inicio, hay muchos imaginarios, muchos mitos, muchas ideas, pero que a la vez estamos constantemente entre discursos médicos, Claro. Hay también arquitectos, hay también del lado del derecho, obviamente estamos los profesionales de la salud mental, como una institución donde se conjugan un montón de discursos. Así que es eso. Sí, lo pienso como un lugar en disputa, como que a veces desde afuera de eso se piensa como una masa homogénea de gente que cree que hace lo mismo y en realidad debe haber un montón de tensiones Exactamente. internas. Sí, exactamente. Justamente la segunda pregunta iba dirigido a eso, como de quiénes integran el lugar. Y lo pensábamos por ahí en la lógica esta de docentes, no docentes, como no solo pensar a los profesionales de la salud mental, sino a la población en general de trabajadores. Bueno, en eso también es un hospital escuela. Ustedes como me presentaron, yo soy residente. Hay algunos hospitales en la provincia, en el país, que son hospitales escuela porque tienen, además de a sus profesionales, tienen a nosotros que somos residentes, que somos ya profesionales en el sentido de tener un título, pero que hacemos lo que se dice como un proceso formativo asistencial, o de 3 años o de 4 años, depende la disciplina, depende el espacio. En mi caso son de 4 años, donde constantemente estamos recibiendo no solo a pacientes y dando lugar a la atención, sino también formándonos nosotros como profesionales. Psicología clínica es, en el caso mío, el título con el que yo voy a aparecer después, Claro. como especializada. Entonces tenemos espacios de jefaturas, de instructores, de coordinadores docentes, hay todo un área de docencia que se encarga de eso, y después, como te decía, el hospital está lleno de disciplinas médicas, porque es un hospital general de referencia también de la zona, y un montón de disciplinas también del ámbito de la salud mental. Psiquiatría, trabajo social, acompañantes terapéuticos, por supuesto psicólogos, enfermeros, hay muchísimo personal, es un hospital muy grande, muy, muy grande. Y teníamos una pregunta más yendo al tema de la internación. ¿Cómo funciona eso? La internación por salud mental. Sí.
Bueno, obviamente hay distintos dispositivos y distintas formas que tiene una persona de llegar a un hospital. Las internaciones son siempre evaluadas en base a la guardia, el dispositivo de guardia. El hospital Alejandro Korn es de los pocos en la ciudad de La Plata que tiene guardia 24 horas, pedazo el chivo, 24 horas todos los días del año. Siempre hay un equipo que está ahí trabajando. No es que corta a tal hora. Así que puedes caer a las 3 a.m., a las 5 y te van a atender. Y ese equipo lo que hace es evaluar al paciente. Muchas veces también se tienen entrevistas con los familiares, por supuesto, porque uno no solo evalúa al paciente ahí, sino también, bueno, qué redes de contención tiene y demás para poder pensar una internación. Y ahí, como dice la ley, siempre se tiene en cuenta lo que es el riesgo cierto e inminente. Particularmente desde, bueno, acá todos estudian psicología, así que no sean los que no saben. Sí. También tenemos desde la perspectiva más analítica la concepción de una urgencia subjetiva, no solamente el riesgo por ahí de vida, sino un riesgo subjetivo en la persona a tener en cuenta también en esa situación. No pensarlo solo como el extremo de algo también físico solamente. Exacto. Sino... Cuando algo se le rompe a esa persona, más allá del cuerpo biológico que podamos tener o lo que pueda ser riesgoso a nivel del cuerpo o de los otros, bueno, algo que le genere riesgo en su subjetividad, en su singularidad, que algo se le haya desarmado y que no pueda, a partir de eso, hacer lazo con los otros, poder estar en la sociedad, bueno, es también para tener en cuenta. Claro. Y todo esto, ¿quiénes lo tienen en cuenta, digamos? ¿Cómo sería el equipo para decidir una internación? El equipo interdisciplinario está compuesto por, espero no olvidarme de nadie, supongo que no, pero bueno, psiquiatría, por supuesto, psicología, trabajo social, somos de las pocas también guardias que tiene trabajo social, siempre en la guardia 24 horas, y enfermeros. Y también ahí están los de planta y estamos los residentes hacemos guardias, obviamente siempre acompañados. Y ahí siempre se hace un informe que se entrega al equipo, después de que va a trabajar con esa persona que quede internada, el informe de 48 horas, bueno, todo lo que obviamente se tiene que cumplir, ¿no? Ya que estamos, porque creo que la pregunta que sigue va de mano con esto, ¿cómo sería también el proceso de externación entonces? Porque bueno, sabemos que la perspectiva es de desmanicomialización y la idea es justamente de que no se queden a vivir los usuarios, ¿se dice así? Sí. Decir Ahora, había una pregunta que iba por ahí, lo podemos charlar. Yo recién la escuché hablar de pacientes, así que ok. asumo que... Yo digo ambas, pero ¿Los internos? tienen un porqué, ahora lo podemos charlar Claro. también. Dale. Pues está bueno a veces desmitificar Bien. también. Bueno, si querés contarnos lo de la externación y seguimos con Dale. eso. Bueno, yo estuve hasta ahora en la residencia, vamos rotando por, eso también es lo que a mí me encanta, por distintos lugares del hospital. No estamos siempre 4 años en el mismo. Vamos conociendo distintos equipos, distintos espacios. Yo hasta ahora solo estuve en un espacio que tiene que ver con la internación, no en todos, así que obviamente también hay cosas que todavía no conozco a fondo. Pero el proceso de externación siempre se piensa no solo el equipo, sino siempre es en consentimiento y acompañando al paciente, al usuario que está ahí. Me parece que eso es de lo más importante. Y no es de un día para el otro. Se van pensando permisos, que vaya a la casa o a donde se sienta cómoda esa persona, que esté una tarde, que vuelva, que salga, que duerma en el lugar, que vuelva, qué consecuencias tuvo, cómo se sintió afuera, cómo se sintió con sus lazos, con su cuerpo, sea lo que sea que le esté pasando a esa persona. Y siempre es como un proceso que tiene su tiempo, que se va probando. Bueno, salís 2 días, te vas a tu casa de tu amiga, donde quiere esa persona y se sienta cómoda, vuelve, cómo te sentiste, cómo estuviste, y se va charlando. ¿Y eso es pautado? Como, o sea, digamos, no sé, no quiero decir algo irrespetuoso, pero eso de que la persona salga y nunca vuelva. Como cómo trabajan eso de que decirle, bueno, no, necesito que vayas y vuelvas en 2 días. ¿Cómo trabajan con eso? Y ahí, digo, uno trabaja también con la confianza que pone en el otro. Claro. Y uno también es libre. Y si no vuelve, bueno, quizás hay algo del equipo que para las próximas tenga que rever. Claro. Che, quizás acá podríamos haber tenido otra estrategia terapéutica. Obviamente las personas son libres también en eso. Uno lo que intenta ahí es pensar que se generó cierta transferencia con ese paciente como para que si uno dice, che, dale, vos te sentís bien, vos tenés ganas de ir acá, bueno, acordemos, vas tanto tiempo, con su consentimiento obviamente, venite, contanos cómo estuviste,
Como que eso se da siempre intentando que sea consensuado. Y si no pasa, que retorna, bueno, ¿qué pasó? Evaluemos nosotros qué hicimos, qué leímos ahí, que al final no pasó. Yo me quedaba pensando un poco en eso y pregunto también, ¿no? Porque esto sería desde una perspectiva, o sea, con la Ley Nacional de Salud Mental, pero pregunto también si no hay una tensión entre distintos paradigmas, ¿no? Total. Eso, quería saber como qué sucede también en ese equipo interdisciplinario. Sí, totalmente. A ver, no es el mismo... Ruido de mate. Sí, ruido mate. Está riquísimo. No es el mismo el hospital del libro, no es el mismo el hospital de sus inicios. Estamos hablando de un hospital, yo me traje algunas fechas anotadas, pues soy mala. El hospital abrió sus puertas el 24 de abril de 1884. Wow. Estamos hablando muchos años atrás, muchísimos. La ciudad de La Plata no era esta ciudad. Claramente ese hospital se pone ahí, no solo el hospital, sino cárceles, institutos de menores. Estamos hablando de, en ese momento, Melchor Romero, una localidad totalmente alejada de la ciudad de La Plata, del casco urbano. Campo alrededor y la nada. Una concepción alienista en su momento de la salud mental, el control social, todo lo que venga a romper con este sistema, todo lo que venga a preguntar un poquito cosas de más. Afuera. Lejos, los locos lejos, los peligrosos lejos. Aislados. En un manicomio o en una cárcel. Sí, yo por ahí quise traer la editorial, un fragmento del libro, y llegué y lo primero que hice fue le pregunté a Joaco y a Gaia si creían que estaba muy pasado, porque justamente la idea no es contribuir a reforzar ese imaginario de que es un lugar horrible, espero que no lo sea, pero me parecía que ilustraba muchas cosas que justamente hablan de cómo fueron las épocas en el hospital. Total. Creo que también hoy en día, si bien hoy ha cambiado todo mucho, capaz que quedan todavía resquicios, tal vez en eso, los imaginarios sociales, en la manera de nombrar de esas épocas también. O sea, como que todo el tiempo estamos conviviendo un poco con el pasado. Sí, también lo pienso mucho, o pensamos una pregunta en relación al vínculo con el barrio, ¿no? Porque justamente eso, el barrio es por ahí el que se carga todo ese peso simbólico de, sí, estaban alejados de nosotros, los centroplatenses, por decirlo de alguna manera, pero para ellos están en su cotidiano. Como hay alguna especie de trabajo para vincularse con el barrio. En su momento no había tanto barrio, obviamente sí, siempre vivió gente, pero no es que el hospital se puso en un barrio. Claro. Al revés, un poco que... Digo, no en su totalidad, pero la mayoría se fue armando alrededor de esas instituciones. Familiares de personas que estaban ahí, tanto en la cárcel, en los institutos, en el hospital. Como que fue al revés, un poco pensado. Claro, es como un trabajador, lo más lógico en una época sería, me construyo una casa cerca al Melchor Romero. Totalmente. Aparte, el transporte, digo, estamos hablando de otras épocas, no es el oeste que yo me tomo todos los días para ir al hospital, es otra cosa. Entonces, tal cual lo que dicen, hay una tensión constante, todo el tiempo, pero porque hablar yo soy recontra defensora de la ley, creo que todos acá lo somos, solo trae avances en el sentido de derechos y demás, pero que la ley esté escrita y reglamentada no significa que se cumpla al 100 de un día para el otro, y tampoco en 12 años como vamos, o 13. Siempre quedan resabios, y ahí es pensar por ahí un poco qué es el manicomio, si el manicomio es solamente muros y listo, o en realidad son lógicas que se juegan ahí adentro. Foucault hablaba mucho de eso, ¿no? De las lógicas de poder. Bueno, en un manicomio no es solo paredes y una institución que te marca eso, sino que lógicas de poder que se juegan ahí adentro y que se pueden jugar en otro lado. Quizás no hay muros, está todo abierto, muy lindo, y también hay lógicas de poder jugándose ahí, donde... el otro es como pensado como un objeto, donde es pasivo, donde no tiene nada para decir. Eso es medio la lógica manicomial también, que puede estar afuera de los muros, y también la podemos seguir repitiendo. Creo que me fui un poco, pero... No, Claro, perfecto. Por ahí yo me quedaba, o sea, claro, porque yo por ahí no lo pienso tanto del poder, sí como de terreno en disputa, ¿no? Donde se juega todo esto, ¿no? Que hay concepciones, ¿no? Ideología, paradigmas, ¿no? Que están en constante tensión. Pero sí quería como ligarlo, porque vos decías lo de la Ley Nacional de Salud Mental, y como que creo que se vincula con otro de los ejes que queríamos tocar, que es en relación a las demandas por la salud mental.
Y en ese sentido yo te quería preguntar un poco en qué situación están hoy en el hospital, ¿no? Entendiendo el contexto, ¿no? Del gobierno de Milei, pero también qué sucede acá en la provincia también con el gobierno de Kicillof, o sea, si están habiendo recortes, ¿no? ¿Cómo es eso? E incluso también está esto, o sea, para tomarlo como ejemplo, que la Ley Nacional de Salud Mental estipula un presupuesto del 10%. Eso se cumple, ¿no? O sea, como un poquito si podemos ahondar un toque en esa pregunta. Sí, o sea, como vos decís, la ley de salud mental dice, esto me acuerdo, machacábamos en la facultad, ahí con la agrupación todos los días, algo diciendo esto, dice que el 10% del total del presupuesto de salud tiene que ir hacia salud mental. No sucede. Que yo sepa, desde que nos pusimos a investigar en su momento, con la agrupación en la que yo estoy en la facultad, nunca se cumplió, que yo sepa. Me acuerdo que en su momento, si no me equivoco, era 2023 y habíamos sacado el cálculo de que se brindaba un 1,7, si no me equivoco, del presupuesto. Entonces sí, la salud, así como la educación, las universidades, todo, con Milei está totalmente desfinanciado, pero ese desfinanciamiento viene desde hace años, de gobierno tras gobierno, que ataca a la salud. Vemos recortes a nivel más nacional, bueno, más adelante podemos hablar de eso también, que habíamos charlado de las residencias, el recorte que hay en el Garraham, a las residencias de trabajo social, a las RISAM en general de todo el país, pero no solo en manera directa del presupuesto nacional, sino también en los sueldos de los trabajadores. Ayer, por ejemplo, hubo paritarias de salud, el gremio de SICOP, yo estoy afiliada, y las paritarias son un chiste, son un 10% de aumento dividido en 2 cuotas, planeadas para que no nos agarre el aguinaldo en el medio, cosa de que ni siquiera el aumento nos agarre el aguinaldo, son muy vivos en esas cosas. Así que sí, el ajuste se recontrasiente, el tema es poder hacer algo frente a eso, poder accionar y decir, bueno, si está siendo atacada la salud, las escuelas, las universidades y demás, poder unir las luchas que tenemos en salud, que están en las facultades, que están en los distintos puestos de trabajo y enfrentar a Milei, básicamente. Me fui para otro costado, pero digo, no, es necesario. Sí, yo por ahí hago caso a mi productor, Salito Padito, que está por ahí. Él nos dice que está bien, estamos acá en medio en un contexto de estudiantes de psico, pero hay ciertas cosas que es mejor aclarar para alguien que esté escuchando y no sepa. La RISAM. ¿Qué son las RISAM? Bien, la RISAM son, hacen bien de fondo, son las residencias interdisciplinarias de salud mental, que son a nivel nacional. Yo, por ejemplo, no estoy en una RISAM. ¿Ah, no? Yo estoy en una residencia de psicología clínica que es de provincia. Las RISAM dependen de nación. Como que así como los hospitales pueden depender de municipios, de provincias o de nación, las residencias también. Yo, en mi caso particular, dependo de provincia, del gobierno de la provincia, del ministerio de la provincia. Y las RISAM son aquellas que están a nivel nacional, financiadas. Son las que mayor recorte están sufriendo al día de hoy, cerrando los cupos. Por ejemplo, en el Bonaparte, habrán escuchado toda la lucha que hubo en el Bonaparte y que sigue habiendo hasta el día de hoy. Cerraron todos los cupos de primer año. Este año no va a ingresar nadie nuevo. Es decir, que en 2 años, cuando se egresen quienes están ahí, se termina la residencia, se cierra. No es un cierre ahora, pero es un cierre de hecho, porque en 2 años no existe más. En el Garraham cerraron la residencia de trabajo social, así. Entonces tenemos las RISAM, que son a nivel nacional, y después las residencias de cada provincia. Hay residencias acá en provincia de Buenos Aires, hay residencias en Mendoza, en Río Negro, bueno, y con distintos enfoques también. Sí, no tengo ganas de tirarle un centro a Kicillof, pero me veo obligado a tirarle un centro a Kicillof. ¿Está diferente la situación? O sea, ¿se siente la diferencia de cómo lo manejan a nivel nacional, a nivel provincial? A ver, no nos están diciendo que nos cierran el hospital. Bien, sí. Algo. Ahora, eso no significa que no haya ajuste. Claro. Que son cosas por ahí distintas. Esto es personal, no se lo adjudiquen a la residencia del hospital, porque esto es mi perspectiva política. Pero yo creo que el peronismo en general, Kicillof, tienen un doble discurso, donde te dicen defendemos, y después te ajustan por atrás o en la cara a docentes, a trabajadores de la salud y demás. Esto que te digo de las paritarias pasó ayer también con los sueldos de los docentes. O sea, por ahí no te lo cierran de hecho, de manera directa, pero sí de a poco te van ajustando los sueldos a nivel de que muchos profesionales se ven, no sé si la palabra es obligados, porque es un poco fuerte, no la quiero decir, no se me ocurre otra, pero
en necesidad de dejar de trabajar a veces en el hospital público porque no te alcanza el sueldo. Sí, me parecía la problemática de los profesores en la facultad. Exactamente. ¿Cuántos docentes están renunciando o tienen que buscarse otro laburo porque no les alcanza? Sí, yo les quiero recordar que estamos charlando con Daniela Rosas. Ella es licenciada de Psicología de la UNLP y además está haciendo la residencia en el Melchor Romero. Y nada, le invitamos para charlar un poquito. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Hay mensajitos por ahí? No, hay pausa, no hay pausa. Solo quería recordar a mi profesora que siempre me decía que recordara al invitado. Ah, bueno. Hay unos Estás mensajitos haciendo por bien. ahí en el Twitch, no sé si A los ver. queremos leer. Grecia, no sé si conoces, Sí, la Dani, conozco, te dice, Grecia. vamos Dani. Saishik Mono dice, es más viejo que Boquita. A ese ya no sé quién es. Y otra persona que se llama Raenira te dice, Dani Genia. Bueno, y el Cabra dice, gracias al productor por las aclaraciones. Vamos. Vamos, Ahí aparece algo el cabra. aprendimos. Bien. Sí, pues ustedes son todos de psico, así que hablo pensando que, sí, claro. nos pasa siempre. Y Tal cual. volviendo en relación más como a esto de los mitos o imaginarios, ¿qué sentís que se suele repetir en relación al abordaje de una internación o un tratamiento de salud mental o consumos problemáticos, tanto del sujeto que tiene que le proponen el tratamiento como a la familia? Creo que ahí hay, en general, un mito de toda internación sí o sí es mala. Y creo que está bueno por ahí a veces derribarlo. No es internar por internar, para nada. Eso lo aclaro por si acaso. Jamás. Siempre pensando en los derechos del paciente y los contextos y demás. Pero a veces una internación, o a veces desde la perspectiva analítica lo pensamos así, da un tiempo para una pausa. Para algo que venía generando mucho conflicto en la persona, para algo que venía generando mucho malestar, mucho padecimiento y que por algo termina en una guardia de salud mental. Sí. A veces da un tiempo para una pausa, para un frenar un poco, que esas respuestas que no le venían sirviendo, esas herramientas que tenía antes ya no le sirven más, bueno, poder armar algo nuevo, junto a profesionales, junto a un equipo, de manera acompañada. Entonces creo que a veces eso se toma como toda internación es mala palabra y creo que está bueno pensar que no. Que ya no es el hospital de Romero de antes, ¿no? Claro. Las internaciones ya no son eso. Entonces está bueno pensar que a veces es la mejor estrategia para esa persona en esa situación. Y que obviamente, como decías vos hoy, no se quedan a vivir ahí adentro, se intenta que sean lo más cortas posibles, pero sí que se pueda generar algo en ese tiempo, de algo nuevo que se pueda producir, para que el malestar va a seguir estando, pero sea menor, aunque pueda salir mejor. Sí, también la importancia de que haya un acompañamiento en las externaciones, ¿no? Que haya lugares. Totalmente. O sea, si es alguien, por ejemplo, que no cuenta con un apoyo familiar, me imagino que debe ser súper difícil. De hecho, recomiendo, hay un documental, Salir a Escena, que lo hizo, ya lo recomendé, Santiago Korowski, que habla justamente de esto de las externaciones, ¿no? Como muchas veces tal vez personas quieren quedarse porque no tienen un lugar a donde ir Totalmente. después. Y eso habla de una demanda como sociedad que todos deberíamos estar atentos. Bueno, eso, ay, perdón, No, por favor. No, chiquito, que eso se vincula a lo que veníamos hablando recién, cómo poder generar las mejores estrategias y los mejores abordajes si no tenemos un presupuesto que acompañe, Total. porque a veces uno diría Claro. que haya casas, que haya equipos que puedan acompañar más, pero también nos vemos en limitaciones a veces Claro. desde lo material. Sí, o equipos desde que las estén en ganas. territorio, ¿no? Como ¿Cómo? eso pasa, equipos que estén más como en el territorio. Sí. Está el SAPS, que es el Servicio de Atención en Primaria de la Salud. Hay también casas de intermedio, de medio camino, o sea que por ahí todavía no se van a una casa en otro barrio, en otro lugar, sino que están cerca del hospital, pero están en una casa, no están en la sala, ya empiezan a cocinarse, empiezan a ser más autónomos también, y con equipos que obviamente están ahí acompañando, por medicación, por espacios de escucha, acompañamiento terapéutico, por supuesto. Sí, yo no me quiero ir mucho porque no tiene tanto que ver, pero para ilustrar un poco esto de la internación, estuve charlando con una amiga que me está pidiendo consejos para una cosa que está haciendo ella en Colombia. Ajá. Y me contaba, en la ciudad hay como dos dispositivos fuertes, uno es el San Camilo, que es público, y otro es ISNOR, que es privado, pero todos en lógica Melchor Romero. Y me contaba de que hay personas que tienen crisis laborales y de repente van a internarse a un lugar que, ¿a qué quiero llegar con esto? Por ahí la ventaja que tenemos acá en Argentina es que hay variedad de dispositivos. No sé, por ejemplo, una persona primero va a una terapia psicoanalítica antes de internarse a la primer crisis que tiene.
Y eso en Sí, una total. cantidad de dispositivos, no sé, en artificio, en los mismos centros de adicciones, como que tenemos variedad para que la persona no sea el primer recurso interno, sino que Tal sea cual. ya realmente una situación que sea necesaria. Sí, sí, centros de día, hay un montón, Claro. que bueno, la persona necesita armar lazos con otros, bueno, por ahí no necesitas estar internado, necesitas un espacio que te dé actividades para hacer, que te dé profesionales que te acompañen, pero centros de día, por ejemplo, hay un montón, sí. Acá el sistema de salud público es, o sea, más allá de todo lo que podemos defenestrar del bajo presupuesto y demás, creo que es importante seguir defendiendo que eso esté. Sí, Que la salud pública esté. De última mejorarla, pero que es un piso bueno que tenemos. Claro. claro. Sí. Bien, bueno, acá tengo el libro que vos ya trajiste. Eso, contar un poco de la fecha. Como les decía, en 1884 el hospital abre las puertas. Se llamaba Melchor Romero. Muchos años más tarde, en el 73, empieza a llamarse Dr. Alejandro Korn, por un doctor directivo ahí de Romero, que estuvo como muchos años, alrededor de 20, si no me equivoco. Entonces, si no me equivoco, entiendo que en su fallecimiento decidieron como ponerle así al hospital. Sí, yo le pregunté a ChatGPT y me dijo las fechas de las que había trabajado todo. Perfecto. ChatGPT tiene esa data Todo. finísima. Bueno, la próxima lo traemos a... Lo Y invitamos. después, bueno, acá el libro, les leo un cachito, dice, el hospital abrió sus puertas con el nombre de José Melchor Romero, cuya misión era, y esto está como en el proyecto del hospital, Bien. atender a los pobres de solemnidad, sean hombres, mujeres o niños, atacados de enfermedades comunes o de demencia. Y bueno, ahí cuenta que ya un poco había sido decidido como a partir de leyes anteriores y demás, su creación. Y que en los primeros años, cuando imperaba la concepción alienista para el abordaje de las enfermedades mentales, el hospital lo que hizo fue recibir internos del Hospital de Mercedes, del Hospicio de las Mercedes, que hoy es el Hospital Borda, que está ahí en Constitución. Entonces, bueno, así es como abrió sus puertas. Concepción, como decíamos hoy, alienista de las enfermedades mentales, peligrosos, gente a la cual hay que separar, y abre sus puertas en manicomio con gente que viene del hospital actual Borda, porque allá había muchos internados, y dijeron, bueno, vamos a sacar a la sobrepoblación y la llevamos para allá. Perfecto. Y años más tarde, en el 57, me fui anotando fechas, se abre lo que es el pabellón de Hospital General. En 1957 pasa de solo ser manicomio y atender solo enfermedades mentales a ser también esto que les contaba hoy, que es Hospital General. Te duele la muela, podés ir, te duele el pecho, podés ir. No solo si estás alucinando. Ahí va. Así que eso es un poco el origen. Perfecto. Bien. Y teníamos otras preguntas más relacionadas a la residencia y tal vez más personales. A ver. Queríamos preguntarte qué te llevó a elegir al Melchor Romero como el hospital para ir a hacer la residencia y no otro. Bien, a ver, yo en realidad cuando rendí pensé que no iba a quedar en La Plata, porque uno cuenta un poco del examen, que es más, se rinde en esta facultad del examen, así que tienen a toda la gente viniendo a veces. Uno cuando rindes, a dónde va a poder adjudicar, o sea, a qué hospital va a poder ir, depende de la nota que se saca en el examen, con el promedio de la facultad, se hace una cuenta y sale como un orden, que se llama orden de mérito, que es el orden en el cual cada uno va a poder ir eligiendo. El primero elige de todas las opciones la que quiere, y así, mientras como que van quedando los cupos, ¿no? Claro. Y esto es de toda la provincia, capital, también. O sea, uno no sabe de antemano a dónde va a poder ir. Yo pensé que no iba a entrar a La Plata, me empecé a averiguar todos los hospitales del conurbano, cuánto tardo en viajar, cuánto no sé qué. Claro. Y de repente, bueno, cosas de la vida, y gente de arriba mío que se fue bajando o eligiendo irse a otra ciudad y demás, y entré a La Plata. Así que no tenía muchas opciones. Igualmente, elegí y hubiera elegido Romero. Como que me quedó medio de suerte. Increíble. Y tremendo. Y es más, 2 meses antes me había comprado el libro. Y yo dije, no, listo, esto Guau. ya está, Claro. esto es casualidad. No, causalidad. Así que no, chocha. Y es un nivel de formación el que tiene Romero, por todo esto que estamos hablando, de la historia, de lo que es a referencia, porque así como hablamos de que hay muchos mitos, también es un hospital de referencia. Entonces va mucha gente de muchos lados de la provincia. Porque bueno, tengo a alguien con algo de la mente que por ahí la gente no sabe bien, y qué sé yo, lo llevo a Romero, porque es conocido. Claro.
Entonces, bueno, te forma increíble. Bien. Y bueno, acá Diego también me pide un poco de contexto. Queremos saber de qué se trata la residencia. ¿De qué se trata? Bien. Bueno, como decía un poco al inicio, son programas formativos. Es como si fuera un posgrado, algo así. Claro. Ponele. Vos salís con un título de especialización, psicología clínica en mi caso, y es eso, un examen que vos das y es un trabajo que vos vas a tener durante 4 años en una institución. Puede ser un hospital, puede ser una salita de salud, un centro primario de atención, depende de lo que cada uno elija y esto, el orden de mérito en el que quedes, ¿no? Y durante 4 años te vas formando con profesionales que trabajan, que son planta en el hospital, y vas rotando por distintos dispositivos, se llaman, por distintas áreas del hospital. En mi caso, eso ya depende de la organización de cada lugar. Estoy 6 meses en un lugar, 6 meses en otro, 6 meses en otro. Y tenés espacios asistenciales donde atendés pacientes, vas a los distintos lugares, y espacios formativos, supervisiones, lectura de textos, ateneos donde presentamos casos y los vamos charlando y nos vamos ayudando. Es increíble. Sí, por ahí dos preguntas más como personales. Primera, que si tienes algo proyectado, eso como que lo pienso como si fuera yo y digo, quilombo en la cabeza, ¿qué hago con esto? Quiero esto para mí, no quiero esto para Total. mí. Y otra pregunta tiene que ver más con si te encontraste con alguna contradicción. Esto lo pienso en esta lógica de estudiante en el que está leyendo internación, externación, bla, 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 salud mental y de repente la realidad, ¿no? Total. Sí, tipo, no me avisaron esto. Claro, che, no me Libros. avisaron que, No me que avisaron. la guardia era esto, mira. Claro. Sí, ¿cuál era la primera? Si tienes proyectado algo respecto a eso. A ver, ¿Qué la preguntita? neurosis ahí me mata. Un día a la vez. Claro, un día lo ves. No, yo estoy en primero. Entonces, por suerte, tengo mucho por delante para pensar mi futuro, cosa que me pone nerviosa. Pero yo entré a la residencia porque me encanta la salud pública y me encantaría el día de mañana, si alguien tiene un puestito en algún lado, laburar en un hospital público. Me gustan las tensiones que hay, como hablábamos hoy, los casos que llegan, el poder brindar atención a gente que un privado no se lo puede pagar. Desde mi espacio de militancia, de pensar que esto tiene que ser un derecho para todos y para todes. Bueno, a mí me encanta la institución como hospital público. Ya era estudiante de la facu y era como, yo termino, rindo la resi. Claro. Medio que si no pasaba esto no sé qué hacía, porque era mi único plan. Y después sí, uno obviamente, la facultad a mí me encanta, es de los mejores lugares que transité, pero te lleva poco a la realidad de la institución después, Total. o de lo que ves. Ustedes lo deben vivir día a día, o sea, es muy lindo un montón de cosas que leemos, pero después es lo que venimos diciendo, uno habla de la desmanicomialización y demás, pero después se choca con la realidad que a veces eso todavía no puede pasar, porque es un proceso. Pues no podemos externar a todos de un día para el otro. Entonces, Claro, la bueno, contradicción que encontrás es eso, que no puede, con la ley, digamos, que no se puede externar. con ¿cuáles otras? sí. Con la ley, no sé, sí, primero también con los espacios que uno puede ir a trabajar, medio que yo salí de la facu, uno sale y dice, ¿de qué puedo trabajar ahora? No te explican mucho, te explican a veces qué hace un psicólogo hasta ahí, cuando tenemos un paciente enfrente no sabemos muy bien qué hacer, pero tampoco, bueno, en qué espacios podemos ir a ocupar lugares de profesión. ¿Y en qué momento te enteraste vos? ¿En qué momento como que viste la luz, dijiste? ¿De la así? residencia? Claro. En realidad por amigos de míos o de mis hermanos que son más grandes y que ya la habían hecho. Pero bueno, era como, che, esta gente es recapa. Entonces, Claro. ojalá en 5 años, cuando termine, no sé, pueda hacer algo así. Claro, vos cómo sentís que las residencias es algo accesible para todo estudiante que se reciba, digamos, Sí. porque hay un poco prejuicio así, tipo, bueno, una residencia, re difícil entrar y... No, a ver, obviamente hay cupos y obviamente hay que estudiar. Claro. Pero el examen es multiple choice. Ahí se juega un poco la suerte y un poco el conocimiento de uno. Y qué tan nervioso te pones y no sé, ¿no? Obviamente alguien que labura 12 horas le va a ser mucho más difícil estudiar. Claro. Yo tuve la posibilidad de laburar solo 2-3 horas al día y poder estudiar. Obviamente hay situaciones en las que va a ser más fácil, más accesible y menos, pero no es un examen que jamás nadie va a poder hacer, Claro. no. Y recomiendo fuertemente la residencia, es
Sí, Increíble. yo estoy cansado de tirar preguntas chotas, pero son las preguntas que se me Hacelas, vienen a la hacelas. cabeza. Se me ocurre si se te acuerdas de alguna pregunta, porque te lo juro que pienso en eso. Pienso, ¿qué me Ella pueden quiere preguntar en hacer una la residencia? Había de todo, o sea, vos tenés bibliografía, qué sé yo, había desde, obviamente, leyes, Ahí va. protocolos, leyes, que ahí también hay como bibliografía que es común para toda persona que rinde una residencia, no importa de qué. Ley de salud ok. mental, protocolos de De ética, algo. IBE, de ética, como es, protocolos para el abordaje de suicidios, protocolos para el abordaje de los cuidados y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay cosas que son para todos. Claro. No importa si sos de arquitectura o si sos de psicología. Y después hay cosas que son particulares de psicología. Claro. Y en relación a la carrera en sí, ¿vos sentís que algo de todo eso lo pudiste sellar con la facultad nada más? ¿O todo lo que estudiaste para la residencia fue básicamente...? No, mucho tiene que ver. Nosotros justo tenemos una perspectiva en la facu que es psicoanalítica, más allá de que hay gente que eso le gusta más o menos, y es un debate, el plan de estudios. También la provincia en general y el examen va bastante por ese lado. Obviamente hay de todo, pero hay mucho de Lacan, mucho de Freud. Ahí va. Hay textos que ya lees por, no sé, enésima vez y todo, y sirve porque hay que acordarse palabritas de memoria. Claro. Pero bueno. Y si no es la B, cualquier cosa. Y si no es la B. Si está No complicado, importa qué, es la B. Bueno, por suerte los Sí, hay mensajes muchos están mensajes. explotando. Ojalá fuera así todos los días. ¿Quieren leerlos, por favor? Dice, programón, postdata... pueden pasar Noche Loca de Marama. Después, al final del programa, lo pasamos. No, No sé qué tampoco está pasando en con la- Marama. en el título. Bueno, acá la radio responde que la vamos a pasar a las 17 horas, así que quédense hasta el final. Y después dice, aguante Radio Perio, papá, genia Dani, aguante la residencia, te dice Galentina 1. Esa también trabaja en una residencia, por eso Ah. lo dice. Que venga. Ay, Que venga. Yo La le próxima quería la limitar a- traemos. Nosotros fuera de chiste, por ahí hay mucho compromiso que te lo diga acá al aire, pero bueno, ya fue. Estamos pensando en pedirte si podemos hacer una visita al Melchor Romero, nos encantaría, no sé con quién tenemos que hablar, pero como equipo nos gustaría un montón ir y conocer lo que podamos conocer y ver qué onda. Obvio. Desde ya les digo, el hospital es abierto. Entonces, ustedes o cualquiera, es un hospital abierto, van, entran, pasan. Obviamente igual podemos armar una visita para que conozcan más de adentro también. Claro. Que es por ahí otra cosa que uno puede conocer, pero sí, obvio. Y también eso, es abierto. Eso es una de las cosas que hablábamos hoy que tiene. No tiene puertas cerradas el hospital. No. O sea, vos vas por la 520, la dirección es 520 y 175. De un lado de la avenida es el hospital, del otro también. Hay Claro. parque, hay plazas, hay gente viviendo. Sí. Todo. Podemos ir a hacer una visita a las 3 de la mañana. Todo. Va a haber muchos perros, así que no sé si lo recomiendo. Pero bueno. Con NASA fuimos una vez que había Sí. una charla justamente organizada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estuvo bueno, pero eso, como que entramos al anfiteatro ahí Claro. que había y Sí. mucho más que eso, ¿no? Porque Y también Está bien. teníamos como no, bueno, capaz no queremos entrar a un lugar que tal vez no se puede entrar ni molestar a nadie, como que estábamos como medio ahí Sí, sí. atajados. Temerosos. Ese es de los puntos Sí. ahí de debate también, porque es totalmente abierto. Claro. Entonces, bueno, tiene sus pros, sus contras, como todo, ¿no? Sí. Y paso chivo también, porque todavía no está, pero todos los años la residencia en la cual yo estoy, organizamos unas jornadas de formación clínica que son abiertas a todo el mundo. Así que suelen ser en noviembre, así que cuando estén yo les aviso. qué lindo. El año Ay, pasado sí. fueron sobre el fantasma, este año estamos estudiando el cuerpo. Como que nosotros estudiamos durante todo el año un tema y a fin de año hacemos unas jornadas al respecto de eso, vienen de otros lugares y presentan casos. Está bueno. Uy, Así qué que bueno. después quiero. les tiro la invitación. Queremos. Sí, estoy cebando mate mientras hago la última pregunta. No sé si la última pregunta, pero estamos cerca de terminar. Por allá si hay alguien del otro lado que quiera hacer una pregunta con gusto. Buenas, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Acá, Eh, sí. Se me ocurre como esto de los imaginarios sociales, como más cercano a la gente que te conoce y no está empapada en el mundo de la salud mental. Como de qué te aparece ahí en el medio de eso. Sí, qué sé yo, mis amigas me mandan reels de Instagram donde hay gente así toda moviéndose y como mi amiga un día de trabajo. No, a veces pasa, tampoco es todo lo que atendemos todos los días, hay de todo en el hospital, pero no solo en Romero, hay de todo en En todos lados. todos lados. Hoy pusieron, me acuerdo en las historias, porque chusmeé antes de venir, si las instituciones están en crisis, si la subjetividad está en crisis, bueno,
no es solo Romero el que hoy en Claro. día atiende gente hecha mierda, en todo sentido, subjetivo, social, del cuerpo. Todas las instituciones están un poco así, todo el sistema te hace bastante mierda. Y sí, hay imaginarios recontra. Uno a veces, también hay imaginarios y uno a veces laburando ahí se acostumbra a cosas que tampoco están tan buenas, pero que si no te acostumbras, te vas todos los días un poco angustiado, porque escuchamos cosas muy fuertes. Como todo psicólogo, toda psicóloga. Nuestro laburo, que es estar ahí, poniendo el oído, escuchando al otro, intentando que algo... Digo, alguien va al psicólogo o a la psicóloga porque algo le pasa, porque se siente mal. Quizás no sabe por qué es, pero algo le pasa, si no uno no va a pagar, digo en un consultorio privado, en el público claramente no pagas, ¿no? Pero a pagar para ir a nada. Bueno, ¿qué le pasa? Descubrir qué le pasa es difícil también de escuchar, siempre. Entonces, hay imaginarios, pero también hay algunas cosas que son un poco reales. Claro. ¿Qué onda? ¿Nos estamos quedando sin nafta? ¿Qué hora es? Sí. Faltan Buenísimo. 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Por allá está peleando del otro lado. Nada, yo quiero estaba agradecerte por cebado. venir, porque de verdad necesitábamos a alguien que estuviera desde adentro para explicarnos un par de cosas que no teníamos ni idea. No. Eso, vamos a tener seguro otros programas que hablemos sobre esto, por ahí en otro sentido más pegado a la residencia o algo así por el estilo, así que vas a Obvio. servir de mucha ayuda para eso. Dale, Y aquí está el espacio para que vengas cuando quieras. dale. Muy hermoso, Dani. Sí, muchas muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. La verdad que eso, fui escuchando algunos programas antes y demás y está buenísimo. Y que sea en una facultad pública y demás, creo que es muy zarpado tener estos espacios. Así que gracias a ustedes. Espero que haya servido para algo, qué sé yo. Sí, obvio. Estuvo Un increíble. montón de Impecable. info, un montón de data. Sí, aquí lo pensamos mucho como espacio formativo, como que más allá de que nos escuchen o no nos escuchen, no pasa nada porque nosotros como futuros profesionales nos estamos Total. formando con cada persona que nos viene a visitar y nos da Totalmente. un aspecto de nuestra profesión. Así que muchas gracias. Sí. Hoy no hay más allá del nombre, pero bueno, les dejamos la recomendación de este librito. Este libro es de Joaco, que me lo prestó muy amablemente. La fuerza del silencio, de Laura Constanzo. Está tremendo porque habla de la historia del lugar, sobre todo muy ligado a lo que pasó en la época de la dictadura del... Hoy estaba tratando, hoy ¿es 73 o 74 la dictadura? 74. 74, del 74 al 83, de Chile. 82. 82. Ah, pues, 82, 83, ahí Sí. terminó, sí. Ahí va. es que, viste, es raro también marcar un corte, porque... Sí. Pero Brevemente, 76. ¿quién es la autora? Estamos diciendo 76. 76. La dictadura. 76. para mí 76 a 83. 76 a 83. Ay, que no me Gracias. escuchen. ¿Qué dije? Yo me escudo en que soy extranjero. 76, 76. Fue la 73 la de Chile, Claro. Sí, sí, sí. 74, bueno, no importa. Bueno, en la época de la dictadura, digo, de esa dictadura, porque sé que hubo otras dictaduras, así que Sí, eso, sí, como sí. que el libro habla mucho de esa época y cómo justamente entraban al hospital a desaparecer personas, a en realidad secuestrarlas. Y bueno, está re bueno, lo recomiendo. Sí, no solo, permiso, Sí. pero no solo pacientes y todo lo oscuro que fue esa época en el hospital para los pacientes, sino también para los profesionales que estaban organizados, que estaban en los sindicatos, que peleaban por una salud mental diferente. Bueno, también un montón de desapariciones, historias muy oscuras. Así Sí, que está bueno. creo que era Weiner que dice que también se desmantelaron prácticas, o sea, Ujú. no solo Total. tipo se desaparecieron personas, sino también prácticas, teorías, ideas, todo. No hubo Eso- más allá del nombre, pero casi. No hubo. Casi, un La acercamiento. próxima. Igual sí. se le iba lo de carpintero el otro día. ¿Sirvió o no? Quedó ahí resonando. Por Bueno, acá del otro lado me exigen que diga quién es. Era una trabajadora, es una trabajadora del Hospital Público Alejandro Korn de Melchor Romero. Durante 29 años se desempeñó como practicante del psicoanálisis infantojuvenil en los consultorios externos de salud mental y fue instructora de residentes. Mira, hubiera sido Sí. instructora tuya. Hubiera sido hace unos años, sí. Es una genia. El año pasado, justo antes, que es cuando yo me compré el libro, presentamos el libro en la Facu. Y estuvo increíble, vino ella, vinieron otras trabajadoras también de la salud, así que fue una actividad zarpada. Muy bueno. Si tenés el número de Laura Constanzo, lo agradecemos con mucho cariño. Bueno, dale, lo tengo, vamos a ver. Bien, capaz que la tenemos acá en Sí, una la de tengo. esas. Bueno, yo no le daría más largas porque nos estamos quedando sin nafta y tampoco es la gracia, así que démosle fin a esto con humildad y con dignidad. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estuvo re bueno, la verdad que lo re disfruté. Bueno, ¿quieren decir algo más antes de irnos? no, ya está. ¿Estamos? Perfecto. Muchas gracias, gente. Bueno, Agradecemos. muchísimas Muchas gracias. Que tengan gracias. hermoso fin de lluviecita. Próximo programa no sabemos, nos vemos luego. El programa donde la psicología y la comunicación se encuentran.